Es bici miércoles y nos toca conversar esta tarde. Es un verdadero honor, como siempre, poder compartir los siguientes 10 minutos contigo. Esta noche tenemos un tema muy lindo que es cómo identificar a un buen facilitador sistémico. Y yo quiero empezar por el tema del buen. Porque buen o bueno o malo es una construcción de realidad. En realidad, pues bueno y malo no existe. O dicho de una forma diferente, tú y yo lo creamos en nuestra cabeza a partir de ciertas cosas a las que le damos valor y consideramos que son adecuadas a cierto contexto, a cierto propósito, a cierta condición y llamamos malo a eso que consideramos que quizás no se adecua. En este sentido me parece muy importante hacer esta introducción porque no quisiéramos que partieras de la premisa que esta es la norma, o no quisiéramos que partieras de la premisa que quien no cumple estos requisitos no es necesariamente un buen facilitador. Puede serlo en otro contexto, en otra condición, quizás con otras perspectivas u otras metodologías. Entonces, lo más importante que te puedo compartir esta noche es que cuando hablamos de un buen facilitador sistémico en este espacio, nos estamos refiriendo a qué se supone que debería ser un facilitador sistémico desde la perspectiva sistémica, con el toque de la teoría Blumenstein. Así es que, si te parece, entonces, con esta breve introducción, me encantaría que comenzáramos. Lo primero y lo más importante, creo, que puedo decirte con relación a un facilitador sistémico es que tiene una clara idea de cómo se construye un sistema social. ¿Por qué hablo de sistemas sociales? ¿Por qué no hablo de sistemas en general? Es súper sencillo, porque el proceso de facilitación se da en el marco de sistemas sociales, no se da en el marco de sistemas en general. Esto quiere decir que si bien la teoría general de sistemas es una teoría útil para efectos de, como base, para efectos de entender aquello a lo que nosotros llamamos un sistema, su limitación radica en que no fue diseñada para sistemas sociales y en que aunque hay algunas cosas que podemos encontrar que son aplicables, también hay muchas otras en las que la propuesta queda limitada para lo que representa y significa la construcción social. Entonces, para nosotros un buen facilitador sistémico es aquel que no solamente sabe de teoría de sistemas, sino que sabe de sistemas sociales y de cómo estos sistemas sociales se construyen y de cómo es que las personas co-creamos estos sistemas sociales. Algunas cosas que te puedes encontrar que pudieran serte de utilidad, pequeños tips, ¿te parece? De entrada, muy probablemente un facilitador enfocado en esta perspectiva de sistemas sociales no va a hablarte nada más de elementos ni de interacciones entre esos elementos. Te va a hablar de procesos. ¿Cómo es que el proceso de lo que está presente se gesta? ¿Cómo es que el proceso de eso que tú quieres que se geste podría gestarse? Otra cosa que me parece interesante es que no va a hablar en términos de causa y efecto. Sé que muchísimas personas piensan que la perspectiva de causa y efecto es una perspectiva sistémica. Algunos le añadirían una causa-efecto circular, pero esto no es así. Cuando tú y yo aprendemos de sistemas sociales, sabemos que la causa-efecto pues no necesariamente funciona, no es lineal, no necesariamente circular, y en realidad tiene que ver más con la construcción de realidad que cada persona tiene y está viviendo o experimentando en el momento en el que pueda recibir un estímulo, lo cual significa que las personas no necesariamente respondemos a los estímulos que tenemos presentes. ¿Qué otra cosa podría ser en el marco de un facilitador sistémico? Ya te compartí el tema de que sabe de teoría
de sistemas sociales, no solo de teoría de sistemas. Ya te compartí el tema de que no necesariamente va a hablar de causas-efectos, sino más bien va a hablar de cómo se gesta, cómo se estructura el proceso en el que se dan las situaciones. Ya también te compartí que no va a tener el foco en los elementos, sino una vez más en la estructura de cómo se está gestando el proceso a través de contribuciones. Otra cosa que me parece súper importante es un facilitador sistémico no se va a meter en tu contenido. No va a expresar juicios, observaciones o contribuciones respecto a tu contenido. Y si lo hace, siempre va a tener el cuidado de decirte esto es mi construcción de realidad. ¿Qué significa eso? Que por supuesto todo el tiempo estamos haciendo construcciones de realidad y nuestras construcciones de realidad emitidas con cierto valor o con cierta orientación se convierten, pareciera ser, en pues meternos, como decía Mijail, en los tomates del de enfrente y andar pisoteando al otro. Un facilitador sistémico no va a hacer eso. Por una sencilla razón, tiene muy claro que la construcción de realidad es algo que es absolutamente individual y que yo no tengo acceso a la construcción de realidad de mi cliente y mi cliente no tiene acceso a mi construcción de realidad. Y cualquier cosa que yo aporte no está vinculada con lo que observo en el proceso de constelación de mi cliente, por ejemplo, está vinculada con lo que yo tengo en el marco de mi propia experiencia. Otra cosa importante, me parece, en este mismo tenor, el facilitador sistémico se va a quedar en la forma. Lo que te va a ofrecer es una estructura donde tú podrás ir explorando tu contenido, ir descubriendo quizás puntos que no habías visto, aristas desconocidas de tu propio contenido. Y en este sentido, al ofrecerte la forma, es muy probable que se mantenga completamente fuera de tu contenido. Otra cosa importante que me parece es la idea de que el facilitador sistémico no va a trabajar en el marco de principios, porque sencillamente un sistema vivo, déjenme decirlo así de fuerte, no tiene principios. No hay una cosa que nosotros podamos decir el sistema va a ser de esta manera siempre, porque en el momento en el que eso que ha hecho siempre represente un riesgo a la vida, el sistema va a dar un giro y va a encontrar, y entendiendo por sistema el mecanismo de funcionamiento que tenemos de la vida, porque nosotros a lo que llamamos sistema es a la descripción conceptual que hacemos como seres humanos de lo que observamos afuera. Y esta observación obviamente no está pura porque se filtra a través de una construcción de realidad. ¿Qué otra cosa me parece? Pues creo que básicamente, en resumen, sería: conoce de sistemas sociales, no se va a meter a tus tomates, es un experto en forma y lo que va a posibilitarte es encontrar una forma en cómo tú puedas acompañar y desarrollar tu proceso. No habla de elementos e interacciones, pero sí habla de contribuciones y procesos. No utiliza frases. Esta es una parte súper importante. Algunas personas que han estudiado constelaciones, de acuerdo a otros enfoques, pues utilizan casi que el diccionario de las frases. Y un facilitador sistémico no va a hacer eso, porque sabe que la frase es la construcción de realidad de alguien más. Lo que él va a hacer es acompañarte a que tú descubras tus propias frases. Una cosa súper importante es: un facilitador sistémico no considera la constelación como una forma filosófica donde hay un marco de valor y ética. Solo considera la constelación como una forma estructural de acompañamiento. En esta dimensión, y esta es una de las cosas quizás importantes en las que yo me he movido, hoy creo que no hay una diferencia entre una constelación familiar o una constelación organizacional o una constelación social.
la estructura de la forma es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El contexto social, es decir, el sistema social en el que esta forma se aplica, y en ese sentido, como facilitador, tú necesitas tener un background de conocimiento de ese sistema social. Si yo en la vida he trabajado en una organización y quiero hacer una constelación porque ya me sé la estructura, es muy probable que puedas acompañarla. Pero podrás hacer quizás pocas observaciones de valor en cuanto a distinciones, pues porque conoces poco o nada de un sistema social llamado organización. Igual en el caso de la familia. Si tú eres un experto en organización, un coach organizacional, ejecutivo de equipos, y de repente utilizas una forma para acompañar un sistema familiar, por supuesto que puede ser útil en alguna dimensión, pero es muy probable que haya otra dimensión en la que lo que suceda se salga de tu campo de expertise. Porque la constelación no es un marco filosófico, teórico. La constelación solamente es una forma de trabajo que requiere de un sustento. El sustento, por cierto, que nosotros le damos en bici es el sustento de la teoría Blumenstein. Así es que nada, lo que nos encantaría es invitarte a que descubras qué significa ser un facilitador sistémico. Estamos a punto de iniciar la formación y está preciosa. Iniciamos el jueves 4 de mayo. Son 15 módulos, de estos 15 módulos 12 son virtuales. Eso quiere decir que vas a tener la posibilidad de trabajarlos a tu tiempo, a tu ritmo, de regresarte tantas veces como necesites, de hacer todas las preguntas que necesites, de tener la posibilidad de practicarlo en tu propio espacio para que cuando llegues a los presenciales tengas la posibilidad de traer todas las dudas y todas las inquietudes del mundo, en la intención de que durante esos 4 días presenciales, 3 módulos de 4 días, tengas el espacio para desarrollar la competencia, la habilidad, la capacidad de poder hacer un proceso de este tipo. Pues me da muchísimo gusto compartir como siempre un miércoles más. Y como ya se hace costumbre, me encantaría dejarte una pregunta. Si tú trabajas con constelaciones, la pregunta para ti sería, ¿tienes claro el enfoque de trabajo que estás ofreciendo a tus clientes? ¿Estás siendo consistente en explicarle este enfoque? Y si tú eres un cliente, creo que lo que me gustaría preguntarte es, si lo que buscas es un facilitador sistémico, ¿para qué lo buscas? Porque como cliente pareciera que lo único que tú y yo queremos cuando nos sentamos en ese lugar de cliente es resolver. Y muy probablemente muchos enfoques podrían acompañarte en el proceso de resolución. Así es que la pregunta es, si buscas un facilitador sistémico, ¿sabes para qué? Mi nombre es Katia del Rivero. Es un placer nuevamente compartir contigo este miércoles. Me encantaría verte en la formación. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Todavía tenemos algunos lugares, si no mal recuerdo, y será un verdadero honor construir juntos. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana y pues nos vemos el próximo miércoles en el Bici Miércoles. Muchas gracias.